Hola, muy buenos días, tardes, noches, depende del momento en el que nos estén viendo. Estamos en un nuevo episodio de Hablemos de Privacidad desde el Centro de Autonomía Digital. Hoy estamos reunidos con dos personalidades bien importantes desde el punto de vista social y desde el punto de vista también del software libre, del movimiento del software libre. Luego, tal vez nuestra conversación de hoy no esté enfocada específicamente en privacidad, aunque sí vamos a tocar implicaciones de la privacidad o implicaciones del trabajo social y del trabajo que se desarrolla desde el punto de vista del mapeo en la privacidad, pero vamos a hablar un poco más amplio también, a expandir un poco el universo de nuestra conversación. Con nosotros está Catalina Restrepo, trabajadora social de Colombia, que tiene una amplia experiencia en el análisis y en la problemática social que tiene Colombia. Catalina, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y también está con nosotros Juan Arellano, quien es representante del HOT, del grupo o del equipo humanitario de trabajo humanitario de OpenStreetMap, una herramienta de software libre realmente maravillosa que vamos a poder explorar y vamos a poder conocer un poco más sobre lo que es el trabajo de OpenStreetMap a nivel mundial y mismo el trabajo que desarrolla el HOT en la apropiación del conocimiento social a nivel mundial. Juan, bienvenido. Gracias por la invitación, igualmente un placer conversar con ustedes acá y espero que sea del agrado de los escuchas y gente que esté al tanto del programa. Bien, la parte final, mi nombre es Fausto Mauricio Lago, yo soy desarrollador de software aquí en el Centro de Autonomía Digital y vamos a hablar entonces sobre sociedad, sobre OpenStreetMap y sobre privacidad, en última instancia, cómo está involucrado todo esto. Catalina, cuéntanos un poco de tu experiencia, un poco de todo este universo de cosas que pasan en Colombia y de cómo has vivido tú y de cómo has abordado tú el trabajo con esa experiencia social allí en Colombia. Vale, bueno, de nuevo gracias por la invitación. También a quienes se unen al programa un saludo. Bueno, yo soy profesional en trabajo social, me formé luego en gestión pública y ese camino me llevó un poco a estar muy con comunidades víctimas del conflicto armado en diferentes entidades en programas de restablecimiento de derechos a población víctima, valga la redundancia, del conflicto colombiano, ¿no? Esto es población campesina, población afro, población indígena, en lugares muy apartados de Colombia, ¿sí? Y a partir de ahí surgió entonces como una inquietud que tiene que ver como con los temas que has mencionado anteriormente, sobre, bueno, cómo es de diferente el acceso a los derechos, cómo es de diferente el acceso a lo digital, cómo es de diferente el acceso a muchas cosas. Si estoy en la ciudad en la que hago así, sale agua, hago así y se enciende una luz, mientras que si estoy en un lugar que me demoro 6, 8 horas para llegar a caballo, pues las cosas son como a otro ritmo y tienen otras implicaciones, ¿no? Entonces, eso me ha llevado como sí, a pensar no solo desde lo profesional, sino como esos aprendizajes personales de, bueno, hay mucho por hacer en lo que a cuanto información se refiere, que es como en lo que ustedes se centran como organización, y en cuanto a lo que acceso a derechos se refiere, ¿no? Claro. Juan, cuéntanos de ti, de tu experiencia, de tu trabajo con OSM. Bueno, yo soy Juan Arellano, como ya nos presentaron. Soy de Lima, Perú, soy de formación programador y actualmente soy parte del equipo humanitario de OpenStreetMap, específicamente del Hub para América Latina del equipo humanitario de OpenStreetMap. OpenStreetMaps es una fundación que ya tiene más de 18 años, ¿cierto? Claro. Tiene ya bastantes años en la brega, como se dice, y para aquellos que no sepan, es el mapa del mundo. Seguramente ustedes conocen a Google Maps, pero esa es la opción privativa, ¿no? OpenStreetMaps y su mapa son la opción desde el software libre, desde la cultura libre, desde una visión participativa y ciudadana, colaborativa, de
cómo podemos entre todos construir un mapa, construir herramientas para actualizar ese mapa y además democratizar el acceso al mapa y a la información que éste contiene, ¿no? Así, a súper grandes rasgos. El equipo humanitario de OpenStreetMap, como su nombre lo dice, es la parte de los voluntarios de OpenStreetMap, que son muchos en todo el mundo, que hacen el trabajo de OpenStreetMap, de mapear en casos que se ha producido un desastre, digamos un terremoto, lluvias intensas que originadas de repente por un tifón, un monzón, ¿no? Cosas que asolan diversas partes del mundo, de repente un deslizamiento, un aluvión, un huaico, como decimos en mi tierra. Entonces, todas esas cosas requieren ayuda humanitaria y un ingrediente principal en estos tiempos tecnológicos es que el mapa digital esté disponible para todos. Esto es el principal objetivo del equipo humanitario de OpenStreetMaps, mapear las cosas cuando haya necesidades humanitarias en todo el mundo, que son los casos que les he mencionado. Por otra parte, también trabajamos lo que se conoce como los Objetivos Sustentables de las Naciones Unidas, 17, y ampliándolo un poquito creo que llegan a 30, y que tienen que ver con el desarrollo sustentable, con temas de género, y con comunidades poco escuchadas y varios otros temas más, ¿no? Entonces eso ha abierto mucho el abanico de opciones que tiene OpenStreetMaps y sus voluntarios para trabajar y colaborar con otras organizaciones, ¿no? Porque esa es una parte integral de lo que hacemos, ¿no? Colaborar con otros, ayudarnos entre todos para lograr ese objetivo común de que el mapa esté lleno de información útil y disponible para todos, sin ningún costo, sin ninguna restricción, ¿no? Bien, allí con ese contexto, es claro que existen herramientas que fortalecen la capacidad de mapeo y de ubicación de todas las naturalezas. Una de ellas es OpenStreetMap, que es software libre, que está abierto para que todo el mundo pueda contribuir, porque básicamente se fortalece OpenStreetMap como una herramienta de contribución comunitaria y de colaboración. Sí. Pero existen también otras herramientas, como Google Maps o como Apple Maps también, que son herramientas que brindan la posibilidad de utilizar el geoposicionamiento para identificar lugares de interés, para identificar eventos y para mapear y saber básicamente en dónde es que estamos. Un detallito, ajá. Apple está usando ahora el mapa de OpenStreetMap, sí, sigue su Apple Maps, pero en cada vez mayor medida están usando el mapa de OpenStreetMap también. Precisamente de eso es de lo que quiero hablar. Si bien es cierto que existen estas herramientas y estas potencialidades, OpenStreetMap básicamente permite que cualquiera pueda construir su propio servicio, su propia aplicación, en este caso, como lo comentas, Apple. La cuestión es, la pregunta sería, ¿qué pasa con los derechos? ¿Qué pasa con la información que nosotros como colaboradores, por ejemplo, directamente del mapa de OpenStreetMap, subimos y alimentamos el mapa? Digo porque hay una diferencia entre cómo maneja los derechos de autor, en este caso OpenStreetMap, y cómo la maneja Google. ¿Qué diferencia hay allí? ¿Qué podemos encontrar de distinto en estas dos opciones? Bueno, Google, como mencioné, es un sistema, ¿no? Una aplicación privativa. Porque Google también te permite subir tus propios datos al mapa, ¿no? Colaborar y etcétera. Pero tú estás cediendo los derechos de esos datos que ingresas a Google. Entonces dejas ya será tu información, tú la habrás subido, pero en el momento que ya está en la plataforma de Google le pertenece a ellos. En el caso de OpenStreetMap, tú igualmente colaboras, subes, ¿no? Dibujas las características del mapa que te vino, ¿cómo se llama?, en gracia a colaborar, pero ahí estás, digamos,
cediendo tus derechos a la comunidad, al procomún, a como quieras llamarlo, ¿no? Es un acuerdo que desde el inicio de OpenStreetMap se tomó, ¿no? Estos datos son públicos, los hacemos nosotros para el bien común, para que todos puedan aprovecharlo. Puede tener sus rasgos positivos y negativos, ¿no? Como casi todo en la vida, pero pensamos nosotros que es una mejor opción comparada con la otra. Incluso que se permita el uso con fines comerciales de estos datos, ¿no? Que muchas empresas lo usan, ¿no? Para mencionar, como estábamos conversando antes, ¿no? Empresas como Rappi, Mercado Libre, otras empresas que ven diversos temas de tráfico y de ruteo, usan estos datos de OpenStreetMap con fines comerciales. Pero, como te comentaba, ese ha sido el acuerdo tácito desde el inicio, ¿no? Usémoslo, demos este tipo de licencia así, súper abierta, que todos puedan beneficiarse. Algunos lo harán en beneficio de una organización, otros lo harán en beneficio de la comunidad, ¿no? Y confiamos y esperamos en que los beneficios para la comunidad superen en número y en importancia de repente a los otros beneficios que obtienen empresas usando el mapa, ¿no? Quiero que miremos un detalle que es bastante importante y que nos va a llevar precisamente a la conversación que queremos mantener en relación con derechos humanos, en relación con beneficio social. Y es decir, estas implicaciones de lo que tú nos estás comentando garantizan a cualquier usuario que OpenStreetMap vela por la protección de su privacidad en cuanto a los datos que está compartiendo allí, o más bien eso depende de la persona o de la organización o de la empresa que utilice el mapa de OpenStreetMap. Es decir, podemos esperar nosotros el mismo nivel de protección para nuestra privacidad de parte de Google o de parte de las aplicaciones de Apple, de Mercado Libre o de Rappi. Ya. Aquí creo que tendría que contextualizar de repente un poquito, ¿no? El tema de la privacidad en el mapa, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista hay dos factores importantes ahí. La privacidad de quién mapea, del mapeador, ¿no? Porque como sabemos tú haces algo en internet y hay una parte visible, pero hay otra parte que no se ve por lo general, que es lo que llamamos metadata. Los metadatos en este caso nos pueden indicar quién fue la persona que hizo ese ingreso al mapa, desde dónde lo hizo, con qué dispositivo lo hizo, y etcétera, ¿no? Muchas cosas. Y está la privacidad de lo mapeado, o sea, de esos datos que se ha ingresado. Por ejemplo, se mapeó esta manzana, y entonces se mapeó este edificio, se mapearon el edificio de más allá, la casita que está al medio, el parque que está al costado, etc. Eso podría llegar a afectar la privacidad de las personas involucradas, ¿no? Que ni se enteran de que están siendo mapeadas. Pero el mapa tiene algo importante: no individualiza, no personaliza, no te dice esa casa es de Pepita de los Ríos. No, hay una casa, hay un predio y nada más, ¿no? Por el lado de la privacidad del mapeador, cómo se, digamos, se cuida. Para empezar, al abrir un usuario en OpenStreetMap no se te pide tu nombre, se te pide un correo y un nombre, que puede ser un nick cualquiera, ¿no? Y con eso basta. Una clave, que confirmes tu clave y listo, ya tienes un usuario de OpenStreetMap. Ya puedes empezar a mapear si es que ya sabes, puedes empezar a aprender a mapear si es que estás empezando, ¿no? en estas cosas. Entonces, todos estos datos están en los servidores de OpenStreetMap, de la Fundación OpenStreetMap, que tiene mucho cuidado en cuidar esta información, que a pesar de que no tiene, esta metadata no tiene forma directa de enlazarlo con algún nombre especial, ¿no? Digamos con Juan Arellano,
Ya pues si hacemos un uso muy fuerte de ingeniería social podría llegar a saberse, ¿no?, quién hizo esto. Igual por el otro lado podría llegar a saberse quién vive en tal casa, quién es el dueño de tal negocio, ¿no? Pero necesitaría ser un trabajo, como te digo, muy fuerte, ¿no? Los servidores están bastante bien protegidos y no se comparte esa metadata por lo general, ¿no? Digamos que por ese lado es el cuidado que mantenemos para que ni haya filtración de datos, ni de la información visible dispuesta para todo el mundo pueda derivarse a alguna situación que no se desea. Claro. Entonces, desde esta perspectiva, podríamos decir que OpenStreetMap obviamente que ofrece ventajas muy grandes. El que el mapa sea construido comunitariamente hace que se convierta en una tecnología que llega a todos. O sea, hace que sea más accesible tal vez para que todos podamos utilizarlo, pero la realidad del acceso es OpenStreetMap termina siendo una herramienta exclusiva como Google, o más bien sí puede abarcar. O sea, conocemos, y nos comentabas hace un momento la historia del equipo humanitario que inicia con la crisis, con la atención de crisis en el terremoto de Haití, sí, que a nivel mundial muchos mapeadores contribuyeron para poder lograr la construcción del mapa actualizado y a precisión de lo que estaba sucediendo en ese momento en el terreno en Haití. Eso es un impacto humanitario enorme, un impacto social enorme que se ha venido replicando y de ahí nace el equipo humanitario de OpenStreetMap. Pero tú que conoces las regiones, en particular en Colombia, ¿cuál es el alcance que tiene la tecnología? Es decir, uno podría esperar, por ejemplo, que en tremendo conflicto que ha tenido Colombia, 50 años de conflicto armado, con todas las guerras pequeñas que hay alrededor, podría uno pensar que una iniciativa como de OpenStreetMap habrá cubierto gran parte del terreno mostrando la realidad, pero resulta que la realidad misma sobre el terreno puede ser diferente. ¿Cómo llega la tecnología? O sea, si es tecnología, no digo porque sea responsabilidad de OSM, porque en últimas no lo es, ¿cierto? Pero si llega tecnología a las regiones que podamos nosotros considerar que es tecnología que está accesible para todos. Bueno, ahí hay varias aristas, ¿no? Porque habría que preguntarse a qué le llaman tecnología, por ejemplo, ¿no? O como en la forma en la que tú introducías la pregunta, entonces, ¿será que OpenStreetMap sí funciona en un contexto como este, ¿no? Entonces, ¿ahí qué será? ¿Que la herramienta es la que no funciona? ¿O es que la herramienta no funciona para este territorio, pero sí funciona para esto? Entonces, no es que la herramienta no funcione, ¿no? Sino que, digamos, no todo es para todos, si lo fuéramos a decir en frase de abuela. Entonces, un poco lo que sucede en Colombia con las regiones, sobre todo de mayor conflicto, es que, bueno, puede haber un celular, sí, pero no necesariamente hay señal, por ejemplo. Entonces, ahí estamos hablando de un tema de infraestructura física, ¿no? Pero puede pasar también que, ok, hay un celular, alguien con un relativo manejo se desenvuelve en ese manejo de ese celular, hay cobertura, pero hay miedo, ¿no? Entonces, uno escucha mucho de, no, es que mi celular está hackeado, doctora. Es que no, a mí no me llame, o yo cambio de SIM card, mi chip del celular, porque es que a mí me tienen chuzado eso y a mí me da miedo. Pasó mucho con el tema de reclamantes de tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que asuntos como eso generarían esa reflexión que te estaba diciendo de, bueno, entonces tendríamos que decir que Google es malo, OpenStreetMap es malo, porque entonces no funcionan en el 100% del mundo. Entonces, ¿dónde está el foco, no? Pero también la reflexión sería, bueno, el tema de privacidad, ¿cierto? De, bueno, si alguien ni siquiera firma un listado de asistencia análogo en físico, porque dice, no, pues yo qué voy a saber esa hoja dónde va a llevar. Normalmente hay varias organizaciones trabajando en un mismo territorio, entonces se toma la foto del listado de asistencia como soporte del profesional, pero ¿y quién garantiza que esa foto no llegue a alguien que pueda usar esos nombres, esos teléfonos, esa dirección y esa firma para otra cosa, ¿no?
Entonces, casos como que las personas digan, no, yo no le voy a firmar. Yo asisto a su charla, asisto a su taller, pero yo no le voy a firmar. O no, yo hago todo, pero yo no le doy mi número de teléfono, ¿no? Que hace parte justo como de esos temores que deja el conflicto armado. Ahora, te plantearía una tercera arista, porque planteamos el tema de tecnología, acabamos de plantear el tema de privacidad, plantearía la tercera arista y es, bueno, resulta que Colombia viene del 2000 hacia acá, 2006, perdón, hacia acá, en unos procesos de desmovilización de grupos al margen de la ley de diferentes tipos, entonces quedan unos espacios o unas zonas vacías, por decirlo así, ¿no? Unas zonas donde no se podía ir, ahora en teoría se puede ir, entonces uno diría, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿No? ¿Habrá un mapa de OpenStreetMap ya hecho, por ejemplo? ¿O OpenStreetMap pensaría entonces, bueno, ya Colombia dicen que sí, que se puede ingresar, que ya esas zonas donde no se podía ir, ya puedes ir a ver la caída de agua, la laguna, entonces mapeémoslo como temas de ecoturismo? La gente querrá, no querrá, será importante, no, mapeo por poner el punto de mapeo y ya, o cómo traduzco ese mapa que digamos es un poco como la reflexión que desde este lado de la moneda yo le plantearía como a la audiencia es, ¿cómo hacemos que ese mapa no sea solo un dibujito, sino cómo nos pensamos bajo esas anécdotas que estaba nombrando, por ejemplo, que eso realmente sea útil para la comunidad? Porque tenemos que, digamos, también partir del hecho de que uno, la comunidad quiera, dos, vencer esos miedos, porque si un solo listado no lo firman, si parto de que siempre estoy creyendo que tengo el celular chuzado, intervenido, en el caso de Colombia, por ejemplo, con las protestas del año pasado, de finales del año pasado, que habían cosas que no salían en medios, pero salían en Instagram, en vivos, y se caía la señal de Instagram, o eso era lo que reportaban, entonces se pasaba, bueno, si se cae la señal, vayan al Instagram de Pepita, vayan al Instagram de Josecito. Entonces que alguien decía, bueno, sí, estamos publicando por Instagram, pero ya no queremos publicar por Instagram, ni reportar, porque resulta que a mí me siguieron y intuyo, que fue que interceptaron la ubicación de mi celular, ¿no? Por el tema que estaba transmitiendo en vivo. Entonces como que hay un montón de cosas alrededor de lo que es construir un mapa, que es absolutamente importante porque el mapa, pues un mapa no solo nos ubica, un mapa nos dice muchas cosas de un territorio, entonces hay tantas cosas alrededor de esa construcción de un mapa que termina convirtiéndose, bueno, yo qué información quiero, para qué la quiero, en qué se puede traducir eso para un territorio, porque entonces, bueno, un campesino puede tener su sembrado y a través de un mapa, bueno, yo aquí hago tal cultivo, aquí hago tal otro, con un sistema de coordenadas simple, ¿no? Pero ¿y qué pasa luego con eso, no? O yo puedo decir, como lo que va a suceder en Ecuador, valga la cuña, mañana y pasado, alrededor de la zona de Cayambe, yo puedo decir, bueno, sí, aquí hay esto, tengo el croquis, pero ¿y? Entonces digamos que un poco la reflexión desde el tema de derechos, que es lo que me preguntas, es bueno, ¿cuándo se está vulnerando y cuándo no? O sea, ¿cuál es el real deseo de la comunidad? ¿Cuál es el real acceso? Porque entonces uno parte, vuelvo, insisto, desde la comodidad de la ciudad, de que no, pues a mí es muy fácil, yo leo, muevo el dedo y como leo, pues yo me voy yendo según la aplicación me vaya mostrando, cualquier aplicación. Pero resulta que eso de yo leo y voy moviendo el dedo no funciona para todos, no todos tenemos esa capacidad. Entonces un poco las conversaciones que hemos tenido Juan y yo desde los diferentes ámbitos o roles o desde las miradas diferentes, no tan diferentes del mundo es, bueno, ¿qué se puede hacer más? Yo creo que la pregunta ahí es, ¿qué más se puede hacer? Aparte de yo decir, tengo un mapa, ¿sí? Pero volviendo a la pregunta que planteaba Juan, es, bueno, y que tú también decías, hice el mapa, fui a la comunidad, pero entonces, ¿qué tan seguro está esos puntos? O sea, ¿qué podría hacer alguien con esa información?
Entonces era como lo que te planteaba, personas víctimas que decían no tomen listado de asistencia porque están asesinando a los reclamantes de tierra. Alguien que se desmovilizó, que va a un banco y el banco le dice, yo no le voy a abrir una cuenta bancaria porque usted aquí aparece como que tuvo una pena privativa de la libertad o que tiene un proceso judicial, y pues el banco como empresa privada no quiere perjudicarse de que está moviendo fondos ilegales, ¿no? Entonces, creo que hice como un nudo, pero todo eso como para llegar a ese punto de la reflexión de la información, ¿para qué? No solo, podemos hablar no solo de mapas en general, ¿para qué la información? O sea, no es la información per se, sino que todos, yo creo que la audiencia seguro ya eso lo tiene más que mascado y más que dicho, es ¿qué hago yo con esa información? ¿Para qué me sirve tener esa información? Y hasta dónde puedo llegar con esa información. O sea, la información es tan poderosa que hay miles de batallas en el mundo y de guerras en el mundo, producto de quién tiene el acceso a la información, quién la crea, quién la maneja y quién puede o no decir qué dice ahí, ¿no? Una reflexión, perdón, que quiero añadir, hablando en términos de mapas, una capa adicional a la reflexión que ha hecho Catalina, hay muchas localidades así apartadas que, como te decía, los locales no se enteran que están mapeadas. Son mapeadas por gente de fuera, ¿no? Y eso pasa en Perú, en Colombia, en Ecuador. Turistas que van por algún sitio y empiezan a mapear. Gente que es muy fan de mapear, que su fin de semana lo pasa mapeando. ¿De dónde voy a mapear ahora? Vamos a mapear en África. El otro fin de semana, no, ahora mapeamos Sudamérica. Es chévere, es 100% colaborativo, ayuda a que regiones del mundo que no están mapeadas figuren en el mapa. Bien por eso. Pero, ¿qué visión nos da eso de esa comunidad perdida en los Andes? Estamos viéndola a través de ojos de gente que no es de ahí, que no es la gente local. ¿Dónde está la visión local de su comunidad? ¿Quién más que ellos tienen derecho a hablar y decir esto es lo más importante de nuestro pueblo y esto queremos que sobresalga sobre el otro? ¿Tienen ellos el derecho de decir eso? ¿Tienen ellos las herramientas necesarias, tienen acceso a las herramientas necesarias para posicionar su voz sobre las de otras personas que, bueno, quisieron ayudar, pero probablemente les falta pues la visión del terreno? Eso es una. Y la segunda es, hay una conversación en diversas partes de la tecnología. ¿La tecnología es inherentemente política o no política? Y de ahí es fácil saltar. ¿La tecnología es inherentemente buena o mala? ¿Qué podemos responder a eso? Cuando por primera vez oí ese debate, obviamente se estaba hablando de tecnología digital, pero cuando tú hablas de tecnología, también hay tecnología que no es digital. Entonces, ¿qué podemos decir? El primer ser humano que utilizó una piedra para matar a otro o para construir algo, ¿la piedra es buena o mala? Podemos ir retrocediendo la conversación hasta ese nivel, ¿no? O sea, ¿y quién hizo la piedra? ¿Con qué intención la hizo? No podemos responder. Me has hecho acordar de algo. Mi abuela, que en paz descanse, nosotros nos reíamos mucho porque el cuchillo con el que la abuela cocinaba, a nadie le gustaba ese bendito cuchillo, pero la abuela no era capaz de cocinar si no era con ese cuchillo. Para ella el único cuchillo de la casa que cortaba era ese. Entonces cuando uno hacía algo y la comida quedaba fea, la abuela uno decía, no, es que abuela, yo con ese cuchillo no me entiendo. Ella decía, no le eche la culpa a la herramienta. Entonces acá estaríamos, o sea, lo que está contando Juan se resumiría en esa frase, no, ¿es mala la tecnología? Entonces me imaginé a mi abuela diciendo, no le eche la culpa a la herramienta, ¿no? Claro, pero aquí hay un punto importante que tú mencionas, y es ¿qué significa tener el derecho a algo? Porque en últimas, el derecho que tiene una comunidad o los integrantes de una comunidad a poner los detalles que considera importante de su región, de su zona, dentro del mapa, es un derecho.
Y OpenStreetMap como herramienta libre, abierta, ha abierto ese derecho a que sea todavía más accesible. Pero ¿cómo puedo decir yo que tengo el derecho si no, lo que tú decías, si ni siquiera hay conectividad? Si a duras penas la tecnología que puedo utilizar es un celular de hace 15, 20 años, porque es el único que incluso quien gobierna en la zona realmente permite que lo utilice. Entonces, en últimas, y más allá de eso, quienes, como tú dices, mapean a lo lejos, tampoco pueden ser muy conscientes si lo que están referenciando implica un riesgo para las personas que están allá. Entonces, en últimas también, ¿dónde queda la representación de los derechos, por ejemplo, a la privacidad de las personas que están ahí, que están siendo mapeadas y que en últimas pueden estar sin ninguna intención siendo puestas en algún riesgo particular, ¿cierto? Entonces, lo que tú mencionas me parece a mí que es súper importante y es comprender el significado de derecho. ¿Cuándo? Porque los derechos pueden que existan, pero también se puede uno plantear cuándo tiene validez un derecho, bajo qué circunstancias tiene validez un derecho, ¿cierto? Y eso me parece que es una pregunta que puede quedar abierta porque en últimas también podríamos debatirlo por mucho tiempo. ¿En qué momento, por ejemplo, mismo en regiones de conflicto, el derecho a la vida es algo que se puede, si existe o no existe, ¿cierto? Pero yendo un poco a un aspecto un poco más técnico de lo que es OpenStreetMap, de la capacidad que tiene para mapear. Si yo como usuario quiero ubicar mi región, quiero subir datos de posicionamiento del restaurante que queda en el barrio, de la tienda, es posible que, como ha sucedido o como sucede, sabemos que sucede con Google, por ejemplo, que gobiernos le pidan acceso a la información que está dentro de los servidores de OpenStreetMap y OpenStreetMap ceda acceso a esa información? No ha sucedido, hasta donde yo sé, pero sí es posible que pase. Obviamente, la diferencia acá es que en una empresa como Google, si el director, el gerente, ¿no?, el funcionario a cargo dice que se comparta, pues se comparte. En OpenStreetMaps la administración es súper horizontal. O sea, puede haber un directorio, pero las decisiones la toma la comunidad. Entonces, y la comunidad lleva en su ADN el tema este del software libre y la cultura libre y etcétera. Por lo tanto, es fácil pensar que no, que OpenStreetMap se va a negar a compartir datos con algún gobierno si esto está significando peligro para gente, peligro para organizaciones que trabajan con derechos humanos y etcétera, ¿no? Claro, precisamente a eso quería referirme. Es decir, si yo como defensor de derechos humanos hago el registro, tú me acabas de decir, yo puedo registrar datos en el mapa de manera remota incluso, pero los metadatos de lo que yo estoy haciendo, desde dónde lo estoy haciendo, de mi dirección IP, en últimas, desde la que estoy accediendo al mapa para registrar datos, sí quedan registrados. Y en últimas es un servicio centralizado, o sea, OpenStreetMap tiene todos los datos de todos los mapeadores, que están cubiertos por la capa de privacidad que ofrece OpenStreetMap desde el punto de vista que, digamos, se asume que esos datos no van a ser accedidos. Pero ¿hay alguna política específica? Porque tú nos dices, ok, al ser horizontal la administración o el manejo de OSM, se toma la decisión en comunidad, pero frente a un pedido gubernamental, ¿hay alguna política específica que tenga OpenStreetMap para bloquear eso o simplemente esperamos que por buena fe decidimos que no los vamos a compartir y el gobierno nos diga está bien, no los va a compartir? No sé si es que conozcas al respecto de cómo OpenStreetMap respondería a una cosa de esas. Sí, no, ahí me reitero en lo que te comenté. Hay una política de privacidad de OpenStreetMap que figura en nuestra propia Wikipedia, ¿no? En nuestra página wiki. Entonces ahí está detallado todo. Lastimosamente, y aquí de paso haría un pedido, ¿no? Tenemos mucho material por traducir y cosas que son importantes como esto, ¿no? La política de privacidad de OpenStreetMap está en la Wikipedia de OpenStreetMap en inglés.
pero es supremamente importante que esté también en castellano, en portugués, en francés, en árabe, coreano y etcétera, ¿no? Entonces, aquí me toca apelar a la comunidad de traductores, que también es enorme, para que colaboren con OpenStreetMaps traduciendo cosas como estas que son importantes, ¿no? Ahora, la página de privacidad de OpenStreetMaps te da unos lineamientos generales sobre qué hacer. Te mentiría si recuerdo qué tenemos pensado para estos casos, ¿no? Que, como te digo, no se han presentado hasta ahora, ¿no? En mi recuerdo. Bien, pero ¿qué pasa desde los operadores de OpenStreetMap? Por ejemplo, acabas de comentarnos que Apple utiliza los mapas de OpenStreetMap. Los datos que utiliza Apple en sus mapas están también en los servidores de OSM protegidos por la misma política comunitaria, o esos datos sí podrían ser accedidos a través de un pedido directo a Apple. No, porque son de OpenStreetMap. Son de OpenStreetMap. Y digamos que los servidores de Apple tienen acceso, pero ahí tienen un acceso más limitado todavía, ¿no? Obviamente no la metadata ni esto, solo lo requerido para visualización, para que pueda renderizar en su página el mapa, ¿no? Bien, ¿cuál es la presencia de OpenStreetMap en el mundo? Es bastante amplia. Para ponerle cifras, hay más de 1 millón de voluntarios de OpenStreetMaps en todo el mundo, ¿no? Mapeadores de distinto nivel que mapean su barrio, hasta gente, como comentaba, que es prácticamente adicta a mapear, ¿no? Entonces mapea día y noche, fines de semana, sus vacaciones, viajan para mapear, ¿no? Y así, ¿no? Y la gente que está aprendiendo, gente que tiene por cursos en la universidad, también tiene que aprender a mapear, y su profesor le dice usen OpenStreetMaps, porque la comunidad de profesores universitarios que usan OpenStreetMaps también es grande, ¿no? Entonces hay una enorme cantidad de voluntarios de OpenStreetMaps en todo el mundo. Lastimosamente Sudamérica es de las partes que menos tiene. Y esto puede deberse de repente al propio OpenStreetMap, pero a través del equipo humanitario es que estamos tratando de superar esta situación con los hubs de mapeo abierto. Como te comentaba, un hub de mapeo abierto tiene como misión llevar las técnicas y las herramientas de mapeo a las comunidades. O sea, de alguna manera enfrentar ese problema que mencionábamos de cómo va a una comunidad pequeña mapear lo suyo, ¿no? No a través de los ojos de otros, sino de su propia visión. Entonces, sí, hay un hub de mapeo abierto en el sudeste asiático, hay 2 hubs de mapeo abierto en África, uno para el África francófona y el otro para el África anglófona, y el de América Latina en castellano, que se ocupa desde México hasta Chile, Argentina, ¿no? Este hub de mapeo abierto en Sudamérica está en una fase, podríamos decir, alfa, que estamos explorando cómo colaborar con las comunidades, ¿no? O sea, por nuestra propia filosofía open y de cultura abierta, no queremos llegar y decirles, vamos a colaborar así, así, así. No, queremos construir esa colaboración entre todos, ¿no? Ustedes en Ecuador, ¿cómo quieren trabajar OpenStreetMaps? ¿A través de quién? ¿De qué actores, no? Gente de la universidad, ok, vengan para acá. Gente de organizaciones que trabajan con datos abiertos, perfecto, ustedes son mis brothers, hagamos cosas juntos, colaboremos, y así, ¿no? En Colombia, por decirte, hay una comunidad ya con mucha experiencia en OpenStreetMaps. Tenemos que rescatar a esa gente que probablemente está ya diseminada por un lado y por otro, no, comunicarnos con ellos, contactarlos, no, miren, estamos en una nueva fase, hay todo esto por hacer. Igual, colaboremos, ¿no? Y así, cada país tiene una realidad diferente. Tenemos que ver
cuál forma se adapta mejor a las necesidades de cada país, incluso dentro de cada país, a qué región, la realidad de Bogotá es muy distinta a la de Medellín, por ejemplo, ¿no? Tenemos que ver distintas estrategias para trabajar con todos esos actores involucrados en el mapeo abierto. Sí, yo te pondría ahí, discúlpame, el ejemplo de Hiperbarrio. Un proceso comunitario en Medellín que surge de la pregunta ¿cómo quiero contar yo mi territorio? En Google habían 5 resultados sobre el barrio donde trabajó Hiperbarrio, valga la redundancia, 5 resultados, y todos los 5 resultados hacían alusión a una operación militar que ni siquiera sucedió en el barrio. Sucedió cerca, sí, muy cerca, pero no fue ahí, ¿no? Entonces la pregunta era ¿cómo queremos contar el barrio? Entonces los chicos en ese momento lo que hicieron fue buscar a la señora que llevaba más años viviendo ahí, ¿no? Buscar a la familia que esté más extendida, o sea, el apellido que más haya ahí, ¿no? Cosas de ese tipo. Buscar la historia del terreno donde está la iglesia, el colegio y la biblioteca, 3 instituciones muy importantes en un mismo terreno. Bueno, ese terreno qué historia tiene, descubrieron que ese terreno había sido donado, ¿no?, por una familia. Y resulta que en ese proceso llegó OpenStreetMap, ¿ya? Y era como, bueno, es que está esto tan técnico. Entonces los chicos en ese momento era como, pero es que yo no entiendo, o sea, sí, yo dibujo, caminemos, tomemos las fotos por el barrio, como tenemos el croquis, no sé cómo le llamarían en Ecuador, pero tenemos la formita, ¿no? Pero entonces ahí fue donde empezó lo que Juan comenta de ese tema, de ese diálogo con la comunidad interesada o con el proyecto interesado en hacer uso de datos abiertos, en mapear a través de OpenStreetMap, como bueno, entonces, ¿qué quieren ustedes mostrar? Entonces ya uno ahí es donde se encuentra, no, es que a mí me interesan los árboles, entonces yo quiero como tener el registro de los árboles que hay en esta ruta de tal especie, ¿no? Y uso diferentes herramientas porque no es solo OpenStreetMap, pues fuera de cámaras conversábamos sobre una aplicación que es casi como un jueguito que me pregunta, ¿esta calle tiene asfalto o no? ¿Está en tierra, está en ladrillo, es peatonal? No, este edificio tiene 5 pisos, tiene 3. Entonces en el caso de Hiperbarrio, en ese momento hubo cierta resistencia por parte de algunos porque era como, ay, pero es que esto suena muy raro, yo no soy ingeniero, yo no soy geógrafo, yo no, pues no, pero yo sí quiero aprender. Entonces ¿cómo traducirlo? Entonces vuelve tu pregunta del derecho. Entonces ahí uno se preguntaría, bueno, ahí el tema de educación, de acceso a una herramienta tecnológica se está imponiendo, está llegando porque sí. O sea, el tema de derechos es tan sensible porque tiene esos contrapesos, ¿no? Pero un poco para devolverme a lo de OpenStreetMap, entonces, ¿qué hicieron ellos? No, empezaron a hacer redes y eso terminó convirtiéndose que de esa biblioteca donde había iniciado Hiperbarrio se empezó a promover la red de huerteros de Medellín, porque se identificó un tema de manejo de semillas, como cierta restricción de no es que yo pueda ir en Colombia con una semilla de frijol de aquí para allá o tener una bolsa con un montón de semillas por los temas de Tratado de Libre Comercio. Entonces dijeron, bueno, y la seguridad alimentaria, estamos en una ciudad, pero yo puedo sembrar mi cebolla, mi cilantro, incluso la zanahoria en mi casa, y desde la misma biblioteca, a partir de OpenStreetMap, porque en ese momento la persona de OpenStreetMap que estaba decía, bueno, hagamos, se me escapa el nombre en español y en inglés, pero eran unos globos de piñata, de fiesta de niño, le colgaban la cámara con cinta, vamos a tomar fotos aéreas y descubrimos que este camino llega acá, no, pero por acá sucedió esto, claro, esa operación militar que dice en Google es porque este camino conecta, entonces claro, creen que es la misma zona geográfica de la ciudad. A través de algo como OpenStreetMap fue que se logró toda esa conversación, se crea el tema de huerteros, y casi que a cualquier biblioteca de la ciudad de Medellín que vayas en este momento,
encuentras una huerta al lado. O en Bogotá, por ejemplo, que sé que lo usaron mucho para temas en Ciudad Bolívar, al sur de la ciudad, para temas de producción de cine comunitario, que decían, no, es que en Ciudad Bolívar vive gente de toda Colombia, y hay miles de historias por contar, esto nadie lo cuenta. Crearon un gran festival que es Ojo al Sancocho, son muy de Creative Commons, de todo el tema de cultura libre. Vamos a contar a Ciudad Bolívar y cómo entonces a partir de esa excusa de algo tan técnico, que en mi caso, por ejemplo, claro, a veces es como si me hablaran en chino, he de confesarlo, pero cómo eso, que supuestamente es tan técnico, se convierte en la excusa para generar un tejido comunitario o unos puntos de encuentro para hablar de X temas en una comunidad. Entonces en Ciudad Bolívar, Ojo al Sancocho lleva haciéndose full tiempo, o sea, lleva muchos años haciéndose y la gente contando, haciendo su clip de video con celular o con las cámaras antiguas, porque te estoy hablando de un proceso de 15 años, si no más. Entonces, o sea, volvemos al tema, no es la información por la información. Si lo bajamos a OpenStreetMap y a HOT, entonces no es el mapa por el mapa, sino la reflexión de, bueno, cómo quiero yo ser contado, cómo quiero yo aparecer en un mundo que queramos o no, ya es absolutamente tecnológico, la información corre y corre y corre y corre, ¿cierto? El chiste que siempre se hace, que seguro lo han escuchado, es, ve, yo estaba hablando con mi amiga de que quería un cuello, un abrigo, y Instagram se me llenó de anuncios de abrigo, ¿no? O sea, en un mundo en el que estamos así, en el tema de manejo de información, como a partir de una herramienta como OpenStreetMap y todos sus asociados, o de un equipo como el de HOT, ¿no? Cómo entonces generamos reflexión y ponemos eso al servicio de comunidades que de repente no están tan mapeadas o que no están tan representadas por las razones que sean, ¿no? Claro, OpenStreetMap tiene la característica de permitir incluso construir memoria, es decir, yo puedo utilizar el mapa con cualquier finalidad, puedo ponerme a mapear, qué sé yo, grafitis o también lugares históricos de una ciudad en una capa específica y puedo hacerlo de tal manera que lo construya de forma comunitaria, construyendo memoria para la comunidad en la que lo estoy haciendo. Entonces, o sea, tiene un impacto social o puede tener un impacto social muy grande, pero por ejemplo tú mencionas algo muy importante y es, hoy en día cualquier tecnología o cualquier acceso que nosotros tenemos a través de internet, tú vas a buscar, quiero un par de zapatos y mis redes sociales automáticamente se llenan de información. OpenStreetMap comparte información de las búsquedas y de las navegaciones que nosotros hacemos directamente en el mapa. Definitivamente no. Definitivamente no. No queremos afectar la privacidad de ni de nuestros usuarios primarios, como son los mapeadores, ni de nuestros usuarios secundarios, como es la gente que usa el mapa, ¿no? Tenía una reflexión en este momento, pero se me ha ido de la mente. Pero sí quería precisar lo que mencionaba Catalina del mapeo con globos. Este era el globe mapping. Y bueno, ya actualmente casi no se usa, ¿no? Porque ya usamos drones para mapear sí, de esa forma. Sacamos la... No he dicho nada. Pero sí, o sea, Hiperbarrio fue una experiencia súper interesante. Yo tuve la oportunidad de conocerla desde sus inicios prácticamente, porque en esa época yo trabajaba en Global Voices, una organización, también una comunidad de periodistas, activistas y demás. Y a través de un brazo de Global Voices, Rising Voices, financiamos, ¿no?, parte de los procesos de Hiperbarrio, ¿no? Y bueno, Hiperbarrio además creció mucho, recibió un premio internacional, el Premio Internacional a las Comunidades Digitales, ¿no?, por una organización suiza, austríaca. Austria, el Nica de Oro se llama. Entonces fueron reconocidos globalmente, ¿no? Y empezar, los muchachos que eran de barrio, así como dicen en Colombia, los peladitos que están en la esquina, de pronto estaban dando talleres en otros pueblos, en otras comunidades de Antioquia, que es el departamento donde está Medellín, ¿no?, o la región, como quieras. Entonces sí, creo que tuvo un impacto, más allá del éxito del proyecto como tal, tuvo un impacto duradero en las vidas de quienes participaron, ¿no? Les ayudó a encaminar su futuro, les ayudó a tener una visión de mundo que probablemente
de no ser por ese proyecto no la hubieran tenido, ¿no? De repente peco de presuntuoso al decir eso, pero sí, proyectos como ese son importantes, proyectos como ese son con los que queremos colaborar en el futuro en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y etcétera, ¿no? Claro, y precisamente y para ir cerrando el episodio de hoy, es muy importante ver cómo la cultura libre, el software libre, la tecnología libre, que es también en lo que nosotros trabajamos aquí en el Centro de Autonomía Digital, porque nosotros trabajamos desarrollando software libre para la preservación de los derechos digitales de todos y todas, pero cómo este movimiento importante por la interpretación de los derechos a favor de quienes deben ser beneficiarios de los derechos realmente y por la apropiación de la tecnología en favor de las personas, termina por ser un punto de unión en el que, un conglomerado en el que llegamos personas de toda índole a trabajar con el mismo interés social y con el mismo interés, digamos, del beneficio común. Porque no solamente aquí hay programadores, no solamente aquí hay científicos, sino que tenemos líderes sociales, tenemos quienes luchan por la apropiación del territorio, quienes que están alrededor de la construcción de tecnología libre y abierta para poder hacer que la sociedad en últimas termine por beneficiarse. Yo diría, ¿cuáles ven ustedes que son las proyecciones, por ejemplo, desde tu experiencia, cómo se proyecta en el territorio mismo el que la tecnología llegue y se apropie, pero en beneficio de la comunidad, no de los grandes conglomerados? O sea, no necesitamos en últimas que al territorio lleguen conectividad para que todos terminen cubiertos por el manto de Google. Necesitamos que la tecnología llegue de una manera que permita que todos puedan tener el derecho, puedan gozar del derecho, pero además de eso puedan apropiarse también y puedan beneficiarse del derecho de la llegada de la tecnología. Y en el caso de OpenStreetMap, ¿cuál es el futuro que se plantea para que una vez se haya, digamos, eliminado la barrera del acceso, que es una barrera primera grande por sortear, cuál es digamos, la orientación que tiene OpenStreetMap para poder llegar allá y aprovechar esa oportunidad que tienen los ciudadanos de entrar allí? Ya, bueno, un poco tu pregunta. Creo que yo, como veo el escenario ahorita, es un reto permanente. ¿Por qué? Porque el ser humano es cambiante y la tecnología es cambiante. Entonces uno dice, bueno, vamos a garantizar este derecho ya y entonces que estén súper conectados, ¿no? Pero es que la tecnología cambia, pero adicional, el ser humano es tan complejo y tan cambiante que lo que ese territorio quiere y espera hoy no es lo mismo que quiere y espera la próxima semana, ¿no? Entonces considero que ese tema de relación sociedad-tecnología siempre va a tener unos contrapesos y unos retos, o sea, siempre va a haber porque estamos cambiando como todo el tiempo. Ahí que diría yo que es como la reflexión que considero no debería perderse. Es un poco la que decía antes, el para qué la información, el por qué, quién lo cuenta y qué beneficio hay ahí, ¿no? Porque entonces tú puedes voy a poner un ejemplo que no es tan de la tecnología, pero que creo que permite ilustrar. Tú puedes decir, ay, es que esa comunidad indígena no tiene comida, y agarras icopor, envases de icopor, empacas arroz, plátano, les llevas almuerzo y dices, no, es que los nutrí muy bien, pero resulta que todo ese icopor contamina el bosque que tienen los indígenas porque ellos no están acostumbrados a comer en ese tipo de recipientes ni a hacer manejo de ese tipo de residuos. Entonces, con la tecnología pasaría algo similar. Listo, yo considero que el pueblito, por ejemplo, Cáceres, por nombrar alguno, pues qué chévere que los jóvenes de 15 a 20 años tengan acceso a internet o acceso a una tabla, a un celular, para que estudien. En Colombia casi todas las alcaldías están que regalen computadores, que porque los chicos que estudien, porque no pueden ir a la gran ciudad, bla, bla, bla. Pero resulta que el tiempo nos puede decir que eso no era necesariamente lo que ellos necesitaban. Incluso los mismos adultos dicen, pues es que quieren que él estudie ingeniería, ellos no sé qué, y entonces ya nadie quiere cultivar papas, ya nadie sabe sembrar una lechuga, en 10 años nos vamos a morir de hambre. Entonces un poco
te respondería a tu pregunta de esa forma. Sigue siendo un reto permanente porque como humanos cambiamos y la tecnología, al ser hecha por humanos, que a veces se nos olvida eso, también cambia, ¿no? Y la regalas computadoras y los chicos terminan usándola como plataforma de juegos. Tú los regalas con toda la buena intención del mundo de repente, pero hay tecnologías que permean la vida de los muchachos. Hay un influjo constante sobre usar la tecnología solo para fines recreativos y entonces, como te digo, esas computadoras terminan para jugar, lo que no está mal en sí, pero terminan solo para jugar, lo que sí está mal. Terminan usándose para hacer TikToks y Reels y cosas de ese tipo, ¿no? Que de por sí tampoco están mal, pero si eso es lo que el uso que se le va a dar mayor, y como comentábamos hace años, ¿no? En determinada escuelita vas y le preguntas a los chicos qué quieren ser de grandes. Yo quiero ser youtuber, yo quiero ser youtuber, yo quiero ser tiktoker. ¿Quién va a ser el profesor de las futuras generaciones, ¿no? ¿Quién va a ser el que construya edificios y etcétera, ¿no? Hay un desbalance ahí entre lo que la tecnología supuestamente ofrece y la realidad de cómo la tecnología se está usando. Y si tú le preguntas a ese chico que recibió el computador para estudiar, pero lo está usando para otras cosas, le pregunta sobre los derechos y si se siente que tiene algún derecho vulnerado y él va a decir no, porque no hay esa noción. O sea, el tema de derechos es una construcción tan colectiva como tan individual que queda a veces en un limbo y por eso son tan complejos de trabajar, porque el chico puede decir no, sí, yo estoy muy contento con mi computador, sí estudio, sí, yo sé que puedo estudiar y que tal universidad, tal otra, que puedo hacer el curso por internet, sí, yo tengo ahí el computador, pero es la concepción del derecho del otro. Este chico tiene acceso a la educación si hace 20 cursos, al chico no es su interés o no es lo que esa comunidad donde está ese chico requiere. Claro, y es lo que tú mencionabas fuera de cámara, es muy fácil salvar el mundo desde la ciudad, desde el centro de la ciudad, pero muchas veces la apropiación de la tecnología no puede considerarse desde el centro de la ciudad, sino que, por ejemplo, estas problemáticas que mencionan ustedes al respecto de llevar tecnología sí, pero entregarla y acompañarla, que ese es otro problema, porque es que si solo se entrega la tecnología no podemos pretender que la tecnología por sí sola se desarrolle como una herramienta comunitaria de apropiación de conocimiento, sino que tiene que haber un acompañamiento. Eso es una discusión aún mucho más grande porque nos lleva al plano de la educación. ¿Qué está haciendo Daría para otro programa. Daría para otro programa completo hablar al respecto de cómo el gobierno está acompañando la apropiación de tecnología en las regiones. Eso es clarísimo. Solo una cosa más. Para poder concluir nuestro programa. Nuestro, digamos, lema general es proteger la privacidad, es defender los derechos humanos, desde sus contextos. ¿Cómo ven ustedes la realidad o cómo ven ustedes el materializar este ideal? Proteger la privacidad es defender los derechos humanos. Bueno, creo que por más que estemos en una lógica de tomémosle la foto al plato de comida y contémosle a todo el mundo que comimos hoy, o sea, pareciera que estamos en una necesidad constante de que todos sepan yo quién soy, qué estoy haciendo, qué tengo y qué no tengo, la privacidad sigue siendo una necesidad humana, ¿no? O sea, digamos que sí hay cierto espacio en el que es como ese yo con yo, que es en ese espacio donde tú construyes tu relación con el otro y la relación con el otro es la que da ese escenario para hablar de derechos humanos. Entonces, bajo esa lógica consideraría que la premisa o la frase que nos nombras es muy pertinente y es muy cierta, solo que hoy por hoy, bueno, y en todo momento histórico tendrá sus aristas y sus retos, porque lo que hoy se considera debe estar en el ámbito privado, ayer no se consideraba que debía estar en el ámbito privado, ¿no? O sea, hace unos años
a nadie se le pasaba por la cabeza ir a un restaurante y tomarle la foto a su tabla de sushi y contarle a medio mundo que... ¿Qué tal estuvo? ¿No? ¿Cierto? Ahora yo veo los estados de WhatsApp de mis colegas, de mis compañeros de trabajo y sé que estuvo con el esposo a 1 hora de Medellín en un restaurante cenando. Entonces yo, por ejemplo, y para no alargarme mucho, Juan se ríe mucho conmigo y tenemos debates muy amplios al respecto. Perdón, mis compañeros de trabajo si ven esto, yo a mis compañeros de trabajo los tengo bloqueados de mis estados. A mí no me interesa que mis compañeros de trabajo sepan con quién salió el fin de semana, ¿no? Entonces, ese tema de la privacidad, digamos que termina siendo como una decisión tan individual que sí o sí se encuentra con el tema de ejercicio de los derechos. Entonces yo misma, o cada individuo, cada persona, decide hasta cuál es su límite, o sea, cuál es su margen permitido, cuál es su zona cómoda, en qué momento siente que se está vulnerando o no su derecho, y en ese sentido, claro, el hecho que yo pueda tener cosas en mi ámbito privado, cosas que no deseo publicar o cosas que deseo publicar de otra forma que no las vea todo el mundo, pues raya con mi derecho a el desarrollo de mi personalidad, porque tiene que ver con mi carácter, a mi libre expresión, porque entonces yo de repente quiero publicar algo que va en contravía de la ideología de la entidad con la que estoy trabajando, entonces no quiero que vean, y así, ¿no? Como para no alargarme. Proteger la privacidad es defender los derechos humanos. Completamente de acuerdo. Como tal no tendría nada más que agregar sino reflexiones. Hace años trabajábamos, y digo trabajábamos porque yo y Katy lo hemos hecho, trabajábamos mucho el tema de construcción de identidad digital. Eran los tiempos, que ahora se llaman los tiempos de oro de Internet, ¿no? Cuando las grandes corporaciones todavía no habían asumido el poder que tienen ahora, cuando Google era lo contrario a ser malo. Y bueno, eso. Entonces, nosotros andábamos en plan de evangelizadores, diciéndole a todo el mundo, abre tu cuenta aquí, abre tu cuenta acá, usa esto, ten presencia en Internet, si no, no eres nadie. Aquí. Pero poco a poco la situación ha cambiado, todos lo sabemos. Ahora bloqueamos a personas en los estados. Sí. Entonces, sí, ¿dónde quedó? Pero el tema es, sigue siendo necesaria la construcción de una identidad digital como persona, ¿no? Como organización. O sea, tienes que tener muy claro, como dice Katy, qué quieres comunicar y qué no quieres comunicar. Qué parte de tu vida la quieres mantener en el ámbito privado y cuál en el ámbito público. Y la verdad a veces es demasiado confuso llevar los límites de eso, pero es una tarea pendiente, es algo que tenemos que hacer, ¿no? Y sobre todo, tenemos que decir al resto de la gente que, bueno, existe esto y que tomen una decisión al respecto, ¿no? Porque yo veo que los chicos en general son absolutamente abiertos en lo que comparten prácticamente todo. Y de repente dentro de unos años van a tener que borrar sus cuentas porque van a sentir vergüenza de lo que han compartido, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, netamente en el tema de la privacidad, quería tocar el arista de la privacidad laboral. Y Katy me va a secundar en este tema, ¿no? ¿Cuánto de tu vida privada es parte de la empresa donde trabajas? ¿Cuánto de tu tiempo, más allá de las 8 horas reglamentarias de trabajo, puedes cederle o la empresa puede obligarte a prestarlas, a donarlas, aunque sea a venderlas, ¿no? En el mejor de los casos, porque a veces no te reconocen horas extras, a veces nada, ¿no? Pero pasa lo siguiente, ¿no? La empresa te da un celular. Bajo ese, digamos, la empresa se siente en el derecho de comunicarse contigo a cualquier hora. Y entonces terminas contestando mensajes de trabajo a 11 de la noche.
te despiertas a las 7 de la mañana, bueno, dependiendo de dónde vivas, y ya tienes mensajes de trabajo a esa hora. No puedes ni desayunar porque empiezas a contestar ya cosas súper urgentes, cosas para ayer. Entonces, ¿dónde queda la privacidad de la persona en esos casos, ¿no? Y incluso eso se extiende ya no solo a la empresa, se extiende a tus usuarios que tienes como trabajador de esa empresa, ¿no? Gente que, digamos que tú trabajas en el banco, y le pasa a mi hija, ella trabaja en el banco, y la llaman un domingo en la tarde porque quieren un préstamo urgente para el lunes a las 8 de la mañana. Tecnología y privacidad, ahí como se dice, lo dejamos para Claro otro que ella momento. queda como una reina ante el banco de pues, qué eficiente es, está logrando que un cliente se endeude, ¿no? Pero ¿dónde está ¿Cómo ese queda su espacio? pareja de ella, Su derecho ¿no? al descanso. Sí, ya que estamos hablando de derecho, el descanso es un derecho humano. Claro. Bien, hay una cosa que no sé si tal vez desde el punto de vista técnico tengas tú la respuesta, pero no me lo perdonaría porque Tor es una herramienta, tal vez de las principales herramientas que nosotros promovemos constantemente porque es de las que más protección a la privacidad le brinda al usuario. La popular cebolla. La popular cebolla. La pregunta es, ¿OpenStreetMap tiene un servidor Onion al cual nosotros podamos acceder a través de la red Tor? ¿O tiene una API de desarrollo que nosotros podamos utilizar mediante las herramientas que nos ofrece Tor? Desconozco el tema porque no he estado muy ligado al área tecnológica netamente de desarrollo de la organización, pero estoy prácticamente seguro de que sí hay un desarrollo orientado hacia eso, ¿no? ¿En qué fase está? No te puedo decir, por desconocimiento nuevamente, pero sí, o sea, esto me da pie para decirte, ¿no?, que OpenStreetMap, como ya se ha mencionado, no es solamente el mapa, es toda una galaxia de aplicaciones alrededor de ella, ¿no? El mapa, por definición, tú puedes debes mapear solo cosas tangibles, ¿no? Una carretera, un edificio, un parque, una toma de agua, un árbol, una banca en un paradero de ómnibus. Pero hay cosas a veces que se quieren mapear que son intangibles, como señalar que esta fue la primera calle de la ciudad, como señalar que esta zona es peligrosa para cualquiera que pase por ahí después de las 8 de la noche, como señalar la historia de un barrio, ¿no? Entonces, con esa carencia en mente es que se han desarrollado, por ejemplo, herramientas como UMAP. UMAP es una herramienta que te permite, sobre el mapa de OpenStreetMaps, señalar puntos de tu interés, áreas de tu interés, que no te permite directamente mapear OpenStreetMaps. Ahí tú puedes poner cualquier cosa, ¿no? Qué sé yo, tu recorrido favorito por la ciudad, que no está atado a ningún punto en especial, sino que es la caminata que tú hacías con tu papá de chiquito, ¿no? Entonces es algo intangible, ¿no? Son lo que mencionaba conversando el proyecto de unas chicas en México, Calles Violeta, que ellas mapean lugares donde ha sucedido acoso a mujeres, ¿no? Esto no lo puedes mapear porque no es algo tangible, físico, ¿no? Pero ellas saben que aquí, en esta esquina, suele haber 2 individuos parados que acosan constantemente a las chicas que salen del colegio. Y así otras cosas, ¿no? Entonces, las opciones de mapear son prácticamente infinitas, ¿no? Y bueno, para regresar al tema de Tor, queda pendiente. Probablemente lo podríamos hacer una de esas micro videos, ¿no?, para poner al tanto a quienes han estado pendientes del programa para facilitarles esta información. Perfecto. Pues, Catalina, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Hablemos de Privacidad.
Ha sido realmente gratificante conocer de su experiencia y tener un contexto general de lo que no solamente es tecnología por tecnología, sino también derechos y obviamente en tono de privacidad. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, al A contrario, ustedes, quedamos gracias. agradecidos. Al público también.